Hola, ¿qué tal? Esto no estaba planeado. La verdad es que los siguientes vídeos iban a ser el siguiente capítulo de Malifox y el audiorelato con el que empezamos todos los nuevos universos que traemos al canal, pero para no teneros un mes sin contenido, se nos ocurrió hacer un vídeo rápido y sin mucha edición sobre nuestras primeras impresiones de Age of Sigmar. Esto no va a ser exactamente una introducción al universo, tanto como una serie de anotaciones que hemos hecho después de leernos un puñado de cosas, algo así como nuestros apuntes de clase para entender de qué va todo esto. Descubrir Age of Sigmar está siendo una experiencia muy bonita y nos gustaría compartirla con todos vosotros, que conozcáis el universo al mismo tiempo que lo hacemos nosotros, de manera que vamos a hablar de qué hemos descubierto y cómo se ha desarrollado este universo. Así que, ¿por dónde empezar con Age of Sigmar? Pues, desde el principio, con el reglamento de la primera edición. Age of Sigmar es un universo de alta fantasía, pero alta de verdad, de la que junta a dioses muy presentes como si esto fuera un panteón antiguo, diversos mundos por los que viajar, ejércitos de pesadilla que se baten en liza por el destino del mismísimo cosmos y fuerzas mágicas capaces de provocar el apocalipsis. En ese sentido, nos recuerda mucho a Malath, el universo escrito por Steven Erikson, pero también vamos a encontrarnos inspiraciones de otros autores como China Miéville, Terry Pratchett, Anna Rice. Y es que hay una diferencia clave a la hora de entender Age of Sigmar. Este universo no nació de una compañía que estaba comenzando en el sector hace décadas, inició en 2015, siendo Games Workshop una multinacional líder del sector, así que en lugar de ser un metaverso que va evolucionando hasta cobrar forma, Age of Sigmar ya tenía muy clara su identidad y sus ideas nada más comenzar, entre ellas que la historia avanzaría con cada edición en lugar de permanecer como un universo estático hasta que alguien decidiese darle una patada en el culo para continuarlo. Guiño, guiño. ¿Y cuál fue su carta de presentación en la primera edición? Pues la verdad es que fue una puta mierda. Cuando esta marca salió en 2015 recibió muchos palos porque se consideró que había matado a su predecesora, Warhammer Fantasy, cosa que nos parece una tontería. Pero después de haber leído las publicaciones de su primera edición, sí que hay muchas cosas que eran un desastre, tanto a nivel jugable como narrativo. Vamos a centrarnos solo en este último, ¿de acuerdo? El primer gran evento de Age of Sigmar es la Guerra de los Portales, y la caja de inicio es literalmente la primera batalla de toda la era de Sigmar. Para que nos entendamos, la cronología de Age of Sigmar se divide en tres eras. Primero está la era de los mitos, una época olvidada en la que Sigmar, que es una mezcla entre Odín, Thor y Tyr, reunió a un panteón de dioses de diversas razas: Nagash, Gorka Morka, Teclis, Tyrion, Alariel, Malerion, Grugni y Grimnir, y durante un tiempo pudieron colaborar para que las razas de los reinos mortales, que así se llaman los diversos mundos, prosperasen y levantasen imperios y naciones. Existen 8 reinos mortales principalmente: Asir, el reino de los cielos; Akshi, el reino del fuego; Chamon, el reino del metal; Gairan, el reino de la vida; Shais, el reino de la muerte; Gur, el reino de las bestias; Ish, el reino de la luz; y Ulgu, el reino de las sombras. Aparte de estos hay reinos menores y tal, pero esos van aparte. Con el paso de los siglos o incluso milenios, estos dioses acaban distanciándose o incluso se vuelven hostiles unos contra otros, ya sea por su naturaleza destructiva o por sus ambiciones egoístas. Es entonces que los dioses del caos, que son los 4 clásicos que ya conocemos, y la gran rata cornuda, que se une como un quinto dios, se unen para lanzar una invasión a gran escala contra todo el multiverso, y vaya cómo arrasan. Las naciones que habitaban estos mundos desaparecen, sus culturas e historias perdidas en el tiempo, y a pesar de los esfuerzos de los dioses del panteón, no pueden detener la marea demoníaca que cubrió el cosmos. Sigmar se recluyó en el reino de los cielos, cerrando todas sus puertas para impedir la entrada de las fuerzas del caos, y el resto de dioses sobrevivió como malamente pudo. Durante 500 años, los ejércitos del caos arrasaron casi todos los reinos mortales. Los dioses del caos habían ganado casi por completo. Esto fue la era del caos, pero durante esos 500 años, Sigmar estuvo reuniendo fuerzas, creando un ejército de inmortales llamados los Forjados de la Tormenta. La era de Sigmar comienza con la primera ofensiva de los Forjados contra las fuerzas del caos en todos los reinos mortales al mismo tiempo.
la llamada Guerra de los Portales, una lucha por la liberación de un multiverso postapocalíptico con la esperanza de reconstruirlo y de reunir a los dioses del panteón antiguo. Spoiler, esto último sale mal. Así pues, bienvenidos a la era de Sigmar, dice la primera edición, y no dice mucho más. La construcción del mundo de la primera edición no solo era escasa, era directamente mala. La idea de que el universo avance consigue que los reinos mortales y las facciones puedan aparecer de forma progresiva y que se sienta muy natural, y tampoco necesita abrir de golpe todos los mundos. De hecho, durante la primera edición, todo lo que nos cuentan solo ocurre en 4 de los 8 reinos mortales, y si acaso hay unas poquitas pinceladas de otro más, pero ya está. Y la descripción de las eras pasadas está muy bien, pero todo lo demás presentaba problemas. No había apenas sociedades complejas más allá de las facciones que se presentaban de una forma muy simplona, sin apenas detalles que las enriquecieran. No tenemos descripciones de cuáles son las fuerzas cósmicas de este metaverso, de cómo funcionan las estaciones, de cuál es el sistema de magia, de nada. Imaginamos que al principio querían mostrar este universo como algo que no se tomara demasiado en serio, y la mejor muestra de ello son los mapas que mostraban. Bueno, miento, esto no son mapas, son diagramas, y son la primera representación que tuvimos de los reinos mortales. Según la ilustradora Nuala Kinrade, se inspiraron en los cuadros del Bosco para hacer las primeras ilustraciones y dar a entender que eran lugares de locura. Pero en lugar de eso, daba la impresión de que los reinos mortales fueran niveles de un videojuego de plataformas, en los que se han juntado un montón de cosas por puro azar y carecen de una visión coherente del conjunto. Vale, entendemos que el primer arco argumental de Age of Sigmar es la reconquista de unos mundos que han pasado 500 años sometidos por ejércitos infernales. Vale, pero eso no es excusa para esta falta de sustancia. Y os diréis, bueno, al menos las batallas eran entretenidas, ¿verdad? No, son un rollo. La Guerra de los Portales ocupaba casi toda la primera edición, narrada a través de 4 suplementos que continuaban la historia, presentaban las facciones según iban apareciendo y están tan mal escritas que te puedes dormir con ellas. Todas las batallas son épicas, pero precisamente por eso se vuelven muy repetitivas rápidamente. Todos los personajes están apenas desarrollados y tenemos los típicos clichés de la fantasía más adolescente nada más comenzar. Que si resistencia hasta el último hombre, que si refuerzos que llegan de repente, que si intervenciones divinas. Apenas acabábamos de empezar y ya estaba saturado. Ni siquiera había un gran desarrollo de las facciones que te permitiera conocerlas un poco, y además todo tenía ese aire de buenos contra malos genérico. Age of Sigmar no es genérico, no tiene nada de genérico, pero las batallas de la primera edición y su presentación hacían que lo pareciese. Mención aparte merecen los Forjados de la Tormenta, que nada más salir se los comparó con los Marines Espaciales. Ahora que hemos leído unas cuantas cosas, podemos decir que tienen diferencias enormes con los Marines Espaciales, pero en este punto es imposible no confundirlos con lo mismo. Estaban escritos con los mismos manierismos, con el mismo vocabulario e incluso con los mismos nombres. ¿Por qué puñetas tienen nombres en latín? En resumen, los comienzos de Age of Sigmar nos parecen aburridos, predecibles y simplones. Es indefendible. Sin embargo, como ya hemos dicho, en este universo la historia avanza. Y en 2017 salió el suplemento Firestorm. Este era un suplemento para hacer campañas con un mapa, y adivinad qué, no solo ofrecía los primeros mapas como tal, más o menos, también centraba su atención en que después de la Guerra de los Portales, en la que las fuerzas del caos habían recibido una tremenda paliza, los pueblos libres han comenzado a levantar ciudades. Ya se nos mencionan diferencias arquitectónicas y políticas dependiendo de en qué mundo se alzan estas ciudades. Luego aparece la facción de los Caradron y se nos habla de comercio a largas distancias. Hay un detalle que es muy realista, y es que las ciudades crecen en torno a las fortalezas de los Forjados, que a su vez protegen los portales entre los reinos mortales. Y entonces, a principios de 2018, aparece el suplemento de Portentos Malignos, anticipándose a la segunda edición. Y la épica grandilocuente de las batallas, tanto en narración como en las ilustraciones, da paso al horror a medida que las facciones de la muerte se aproximan. Llega la segunda edición, y esto ya es otra cosa.
Como la historia avanza, ya tenemos múltiples ciudades, llamadas las ciudades de Sigmar, algunas del tamaño de las megalópolis actuales y con un entorno urbano desarrollado. También tenemos sociedades mucho más estratificadas y con una economía compleja. En general, la construcción del mundo está mucho mejor. Ahora sí tenemos una idea más clara de cómo son los reinos mortales, qué forma tienen, cómo interactúan entre ellos, y viendo lo absurdamente grandes que son, entendemos por qué era tan importante controlar esos portales. El suplemento de hechicería maligna nos habla de cómo se aprende la magia, qué tipos de magia existe, qué materiales mágicos son los más importantes, y todo esto son cosas que serán más importantes más adelante. También vemos que hay consecuencias con respecto a lo sucedido en la anterior edición. Los forjados de la tormenta ya no son los héroes intachables que eran antes. Resulta que cada vez que mueren en batalla, los forjados pasan por un proceso llamado la reforja, que devuelve sus almas al reino de los cielos para ser reconstruidas, pero este proceso les arrebata algo de sí mismos, les quita sus recuerdos y su identidad y poco a poco se vuelven taciturnos, más disociados de su entorno y cada vez menos compasivos, hasta el punto de que al comienzo de la segunda edición tenemos a un ejército de forjados que ha realizado una purga masiva y otro que ha sometido una de las grandes ciudades a un estado policial. Por otra parte, a pesar de que el caos ha perdido en las grandes batallas, comienza a prosperar pero de forma insidiosa, sutil, infiltrándose en forma de cultos y sectas clandestinas, encontrando un suelo fértil en la falibilidad de las personas para socavar las ciudades de Sigmar desde sus cimientos. Lo más importante de todo es que el gran antagonista de la segunda edición ya no es el caos, sino Nagas, el dios de los muertos, que provoca un cataclismo llamado el necroseísmo, liberando así ejércitos de fantasmas y otras criaturas sobre los reinos mortales. La muerte, las almas y la vida en el más allá son los temas centrales de esta segunda edición, que aprovecha para hablarnos de las creencias de la gente, en qué ideas tienen sobre la religión en un universo en el que los dioses están tan presentes. También se refleja en el arte, que pasa de las batallas grandilocuentes al horror gótico, como un reflejo de que este universo se ha vuelto más lúgubre, más oscuro y más hostil, a pesar de la derrota del caos. Por cierto, no es que el caos haya desaparecido de los reinos mortales, ni mucho menos. Ha sido derrotado, sí, pero el terreno conquistado por los ejércitos de Sigmar y sus aliados es muy pequeño. Las ciudades de Sigmar y los asentamientos son pequeñas luces de esperanza rodeadas de peligros por todas partes, y muchos de estos asentamientos apenas duran unas décadas o años antes de ser destruidos por alguna fuerza enemiga. Que esto quede claro. Los reinos mortales son peligrosos. Este es un universo oscuro, solo que al principio no lo parecía. Además, ahora sí tenemos batallas que son interesantes. En la segunda edición tenemos varios suplementos que avanzan la historia de forma significativa. Estas campañas se leen como si fueran crónicas, pero se sienten como si fueran novelas, porque tienen personajes muy característicos y bien construidos, tramas que se entrecruzan y provocan circunstancias que otros personajes aprovechan en su beneficio. Para este punto, Age of Sigmar ya ha presentado a la mayoría de sus facciones, así que las campañas se sienten más centradas, con una mezcla perfecta entre ser épicas y tener muchos pequeños detalles que las vuelven creíbles. Los reinos mortales cambian, las alianzas nacen y se destruyen, presenta un dinamismo que hace que este universo se sienta vivo y sus actores tengan una actitud activa, siempre aspirando a alcanzar sus metas. Aunque siguen existiendo buenos y malos, las grandes batallas no siempre se presentan como esta gran división moral, sino que se muestran como las luchas particulares de seres inmensamente poderosos que no siempre están dispuestos a obrar correctamente si se les presenta la oportunidad de acumular más poder. De nuevo, lo mejor de Age of Sigmar es ver cómo su historia siempre va hacia adelante. Si la primera edición es una lucha por la liberación de los pueblos libres, conquistando los puntos de acceso a los reinos mortales y así impedir que el caos pueda recibir refuerzos de forma masiva, la segunda edición es una lucha por el recurso más importante que existe, las almas de los mortales, que son necesarias para muchas de las facciones. Nagash necesita almas para convertirlas en noctánimas y osiercas. Sigmar las necesita para crear forjados de la tormenta,
Teclis, Tyrion y Malerion dependen de las almas para que su raza pueda prosperar. Y finalmente, la tercera edición es una guerra por la expansión territorial. Llegados a este punto, casi todos los reinos mortales están desarrollados, las ciudades de Sigmar son increíblemente variadas y complejas, y el resto de facciones son igualmente ricas en contenido. Ahora sí, sientes que este es un universo lleno de posibilidades, pero también coherente consigo mismo, a la vez que tiene muchas cosas que lo hacen único. Para terminar el vídeo, hablemos un momento de las facciones. No vamos a desarrollaros todas las facciones de Age of Sigmar ahora, lo que nos interesa es mostrar cómo han evolucionado en tan solo 9 años. Veréis, a comienzos de la primera edición, solo existían 3 facciones cuyas miniaturas fueran completamente nuevas, mientras que el resto tenían modelos de Warhammer Fantasy más o menos viejos. Más allá de cómo esto afecta al consumidor, viendo que algunas facciones tienen un repertorio muy limitado o las diferencias de modelado saltan a la vista, ya sabéis que a la Workshop le gusta mucho centrar su atención en los últimos lanzamientos. Para cuando termina la primera edición, sin embargo, ya son 6 facciones las que solo tienen modelos nuevos, y para la segunda son 9. No solo eso, sino que todas las facciones con modelos viejos han empezado a recibir modelos nuevos o renovaciones de modelos antiguos. En tercera edición no salió ninguna facción nueva, pero casi todas las que existen han empezado a recibir material nuevo, que deje de lado los modelos de Warhammer Fantasy. Esto es importante, no solo porque demuestra que este era un proyecto con visión de futuro, que además han sabido desarrollar, sino también porque han sabido aprovechar estas renovaciones para que las facciones que parecían relleno tengan más protagonismo, pero a la vez puedes percibir que ya estaban ahí desde el comienzo, esperando su momento para brillar. De hecho, uno de los mayores logros de Age of Sigmar es que, aunque lo parece, no tiene una facción que absorba todo el protagonismo como sí ocurre en Warhammer 40.000 con los marines. Los Forjados de la Tormenta parecen los protagonistas, pero el único momento en el que han sido el centro de atención ha sido en la primera edición. Después de eso, siempre han sido otras facciones las que han sido el centro de atención, tanto en el trasfondo como en las novelas. Si estáis hartos de la necesidad de protagonismo de los marines, enhorabuena, porque aquí no vais a tener nada de eso. Nos gustaría añadir que todas las facciones son giros de tuerca muy interesantes con respecto a los tropos más manidos de la fantasía medieval, pero eso nos lo guardamos para un futuro vídeo. De momento vamos a dejarlo aquí. Si queréis saber por dónde empezar para conocer este universo, tenéis los canales de DKHM, Jopefo, Last Stand Games y Arcano TV está empezando ahora también. Como novela os recomendamos Guerras del Alma, de Josh Reynolds, y para un futuro esperamos poder traer más contenido de este universo al canal. Y dicho esto, el Triunvirato ha hablado. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!